enfermedad, y uno que seguramente narró muchos de los momentos de gloria de este querido deportista puertorriqueño es el periodista deportivo Elwood Cruz, con quien nos conectamos vía telefónica. Elwood, buenos días, gracias por estar disponible y de inmediato pues tu reacción ante este fallecimiento de Piculín Ortiz. Buenos días, Manuel, y a todos allá en el estudio. Pues ya tú sabes, tratando de manejar la noticia, Piculín Ortiz ya se ha dicho todo deportivamente hablando sobre Piculín Ortiz, pero para que tengan una idea de su grandeza, al Pico, nosotros fuimos una vez a Grecia recientemente y lo primero que nos preguntaron es cómo está Pico. A ese nivel de tantos años después de haber jugado en Grecia, lo recuerdan allá y pueden entender el público puertorriqueño la grandeza de esta persona, pero más que todo, como ser humano, como batallador, como personal líder en la cancha. Piculín, mientras recibía sus terapias, cuando muchos quizás estaban adoloridos, Piculín estaba sentado leyendo un libro, y eso demuestra su carácter de lucha y su liderato en todo sentido de la palabra. Nos solidarizamos con su familia, con Silvia, con Neira. Como familia nosotros le enviamos un gran abrazo y nos quedamos tristes porque mi hijo recientemente cumplió 25 años y el Piculín iba a compartir con nosotros, y que después de haber dicho que sí, que iba a estar presente, pues no pudo, se puso, y notamos entonces que algo estaba pasando, así que nos quedamos con eso. ¿Cómo era, Elwood, cubrir la trayectoria de Piculín Ortiz? Sabemos que quizás muchos de ustedes, periodistas deportivos, hacen la distinción entre cómo se comporta la persona en la cancha o en el deporte versus cómo es personalmente. Pero con Piculín no había necesariamente demasiada variación, siempre se mantuvo siendo él, genuino. ¿Cómo era cubrir y servir, ¿no?, de historiador de su trayectoria? Eso mismo, Piculín era un tipo bien genuino. O sea, Piculín lo que no le gustaba y te lo manifestaba, era bien claro con eso. Piculín también a la misma vez era un bellonero, o sea, podía estar toda la tarde pegándote bellones y haciéndote reír con sus cosas, ¿no? Pero a la misma vez, como familia, como hombre de familia, era una persona recta, fuerte, pero bien paternal, muy buen esposo, muy buen hombre de familia, siempre empresarial, buscando hacer la diferencia. No quería cuenta con Puerto Rico. Quiero que el público puertorriqueño sepa eso, por la bandera, y con Puerto Rico nadie se podía meter. Por eso es un restaurante patria de hace años atrás. O sea, Piculín Ortiz era un ser humano extraordinario, muy inteligente. Su podcast demostraba su conocimiento vasto sobre el deporte y la historia. Tenía una preocupación enorme por el futuro, por el presente y el futuro de Puerto Rico, y siempre lo manifestaba. Era un ser humano completo en todo el sentido de la palabra, y tampoco la gente sabe mucho, pero como voleibolista algunos dicen que era hasta mejor que como jugador de baloncesto. Oh, wow, qué interesante. No, y que tenía la estatura también para ambos deportes. Y Elwood, un poco yo creo que en esa línea que mencionas, cómo él se reconocía, ¿verdad?, en su rol dentro de Puerto Rico, ¿no?, como deportista, pero también como una persona influyente que sacaba la cara y levantaba su voz ante temas importantes. Tenemos que decir que, y todo el mundo lo sabe, Piculín batallaba constantemente con sus demonios y siempre logró vencer, y su preocupación principal era dejar un legado positivo como hombre de familia, como persona, como deportista, pero sobre todo como alguien que quería Puerto Rico mucho mejor. Siempre estaba conversando sobre alternativas, siempre estaba conversando sobre ideas para Puerto Rico. Tenía una preocupación enorme por el futuro de Puerto Rico en términos universitarios. Por eso él me manifestaba a cada rato que estaba muy feliz por lo que estábamos haciendo nosotros en Calle de Nuevo Elwood, porque estábamos sacando lo mejor del Puerto Rico que nosotros conocemos para que la gente siga entendiendo de cuán grandes somos como puertorriqueños, y él eso se lo disfrutaba muchísimo junto a Silvia. Cada vez que veía el reporte, él tenía una preocupación enorme por el futuro de Puerto Rico, quería hacer lo que fuera, un poquito más, o el extra enorme. Él siempre lo quería hacer porque su país era primero que todo, su familia era primero que todo, y el futuro de nuestra gente era primero que todo. Elwood, y con eso, en este momento de verdad, de dolor y de tantas emociones, nos quedamos con esa bonita reflexión. Gracias por estar disponibles con nosotros, y continuamos conversando en la semana.